Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Ya que estamos. Este programa dominical en el que partimos hablando de literatura, de cultura, para luego hablar de la vida misma. Yo soy Willy Camacho y estoy aquí con mi compañera y amiga Daniela Rengel y hoy tenemos un invitado. Así es, querido Willy, también les doy la bienvenida. Es un placer estar cada domingo con ustedes, tomando como pretexto la literatura y todo este mundo literario para compartir de la vida. Y hoy estamos felices porque tenemos un invitado súper especial, a quien decíamos que conocemos hace muchísimo tiempo. ¿No lo hemos conocido el mismo día? Sí, claro. ¿En claro, serio? Si lusteábamos, ¿te acuerdas? Ay, no me acuerdo. No, Él era así. Creo que yo siempre he sido así, más gualaicha, nunca te he usteado. ¿En qué momento lo has dejado de ustear? Me parece correcto. Bueno, estamos con Marcel Ramírez, él es, ¿cómo lo presentaríamos? ¿El gerente? ¿Sí? El fundador. ¿Y propietario? No sé. Y todo, claro. Es el hombre orquesta de la editorial 3600, así que estamos muy felices de estar contigo hoy día, querido Marcel. Y mil gracias, yo felices de estar aquí y además hablando de lo que nos gusta, ¿no? Que son los libros y la vida misma, ya que estamos. Y claro, ustedes se conocen de toda la vida y a mí media vida, porque les debo llevar más o menos eso. No. A ti desde guaguita, Willy, casi somos contemporáneos. No creo tanto, sí. Pero Oye, un gusto estar aquí en familia y hablar de lo que nos gusta, como he dicho. buenísimo, sí. Pero a mí me interesa saber exactamente eso. ¿Cuándo lo has dejado de usted? ¿En qué momento has tomado no confianza? sé. Así? Poco a poco. Nunca me ha usted. Jamás. ¿A Es quién un usted? irreverente igual. ¿A quién usted? Sí. Creo que nunca me has debido usted. Sí, hay un antes y después en tu vida. Por ahí me tenía respeto en ese entonces. Que es otra Ahora ya cosa. se ha perdido. Pero ya eso de usted ya es mucho. Pero, a ver, ya son 20 años por lo menos de conocernos. Sí, A ver, seguramente. yo recuerdo muy bien cuando los conocí a los dos, porque claro, estábamos empezando un proyecto que en ese momento era Gente Común y fue el primer libro que hicimos con la editorial. Participan tanto Daniela como Willy. Y fue nuestro primer libro. Y el Y el Sebastián Sebastián Antezana. Antezana, Sí. eran los tres que participaban, y ese libro fue el resultado de un taller, del taller de escritura creativa que dictaba pues, el maestro, nuestro queridísimo amigo, lamentablemente que ha fallecido el año pasado, Adolfo Cárdenas, autor Así de es. Periférica Boulevard. Bueno, pues ya todos lo conocen, Adolfo, y él tenía un taller de escritura creativa. Nosotros nos acercamos a la carrera de literatura justamente y 3 fueron los autores seleccionados para participar en esa antología. Ajá. Que se llamaba Requiem para 11. No sé si ustedes después contarán el motivo del título de ese no libro. Sí. A ver, veremos si... No, ¿Qué pero tal vamos? No me acuerdo. ha sido un lindo homenaje, ¿no? No tenemos por qué callar ese título, ¿no? Ha sido un homenaje a nuestros compañeros del taller. Entonces fue nuestra ópera prima, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Tú habías publicado antes? No, pues, no. Yo tampoco. Así que fue nuestro primer libro en... Como libro, ¿no? Porque habíamos publicado. Claro, es el primer libro de cuentos. De tanto cuentos, tuyo claro, como, o sea, como mío. Fue nuestro primer libro o sea, en comandita. Como publicación, ¿no? Exacto. O sea, de ficción, como libro, o sea, que figuremos como autores, porque publicaciones Claro. habíamos publicado en las revistas, qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, fue nuestro primer libro y fue Sí. la primera obra, digamos. La primera, oye, qué gran apuesta. Hacía 3 changos universitarios. Qué buenas gentes. Irresponsables, así de Eres irresponsables. joven. Eras Pero no joven y nos hemos porfiado. debido equivocar mucho, porque los 3 han resultado ser, primero, escritores de primera y profesionales en la academia muy destacados. Vuelvo a citar los nombres: Daniela Rengel, Willy Camacho y Sebastián Antezana, que creo que ha terminado su doctorado en Estados Unidos, está hace dando tiempo. cátedra y tiene unos libros extraordinarios. Una novela que es Premio Nacional de Novela. Y un par de libros de cuentos que son extraordinarios también. Sí, caray. Lástima que no tiene buen gusto al elegir editorial. ¿Por qué? Eso ocurre. Ah, bueno. Pero va muy saltando, o sea que algún rato lo pescaré. Y de eso vamos a hablar, del ámbito editorial, sí, ¿verdad? absolutamente. De hecho, ya que estamos tocando el tema, yo quería preguntarte, así muy chismosamente, ¿cómo te llevas pues con las otras editoriales? ¿Son No. amigos? Así hay como un odio guardado, la competencia. No, por supuesto que existe una relación muy cordial entre todos los Por editores. supuesto, no. No, la verdad es que como realmente no es el negocio más lucrativo,
¿Se pelean los pocos que hay? No, más bien yo creo que hay bastante apoyo del uno al otro, ¿no? Por supuesto que en algún momento deben haber algunos rencillas, malhumores, porque un autor pasa de un editorial al otro, pero no es tan común, Casi somos pocos las editoriales y casi todos ya tenemos nuestros autores con los que trabajamos, tenemos además nuestros objetivos, nuestras visiones de lo que queremos hacer con literatura. Y aquí con Willy hemos apostado a 3.600 a conocer nuevos autores, que la verdad que nadie se los pelea. Otras editoriales sí hacen eso, es decir, buscar autores que ya son conocidos, entonces ya saben que tienen mayor posibilidades de éxito comercial, entonces lo que hacen es trabajar con esos autores. Nosotros hemos apostado a conseguir autores nuevos, nuevas letras en el ámbito de la literatura nacional, y hemos, si se puede decir, crecido junto a ellos, o ellos han crecido con nosotros. Entonces creo que esa es nuestra apuesta y estamos muy satisfechos de los logros que hemos tenido. La verdad que como esa vez que era otro proyecto, gente común, hemos apostado por gente como ustedes, escritores jóvenes, gente común, y ahora cada uno se destaca en su ámbito. Y eso nos ha ocurrido con varias personas y realmente es muy satisfactorio, ¿no? Es decir, lo podemos decir con orgullo que sí, lo estamos logrando, lo hemos logrado, y tenemos autores que ahorita están publicando títulos de primerísimo nivel. Entonces estamos muy contentos con Pero a ver, vayamos con la historia. Tú empiezas en el ámbito editorial, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es importante. ¿Por qué? A ver, yo desde chico era muy aficionado a la lectura, que creo que es la condición básica para dedicarte a este oficio. Y después de varios intentos de tratar de escribir desde poesías como Mi zapatito me aprieta, varios intentos, no lo pude, y leí un epígrafe que le atribuyen a Salinger, nunca he podido comprobar si es cierto o no, y decía: si no puedes con la vida, escribe. Si no puedes escribir, edita. Entonces no podía escribir, entonces el editar creo que ha sido lo que mejor me ha salido. Y desde muy joven empecé a trabajar en el ámbito de la imprenta. Fue un poco accidental que yo empecé a trabajar en una imprenta que en realidad era un proyecto político. Yo era militante del entonces MBL, era un partido de izquierda que ahora es extinto, y había el intento de crear un órgano de difusión, un periódico semanal, quincenal, y comprar una máquina muy antigua, una doble oficio. Y nunca se concretó el proyecto porque, bueno, ya hubo una crisis, bueno, miles de otros problemas. Pero no era tu ámbito. No era mi ámbito, yo estudié economía, pero en ese entonces todavía estaba estudiando, porque te hablo esto cuando yo recién llegué a La Paz el año 88, y el mismo año 88 empecé a trabajar en esa imprenta, más como un compromiso político que 18 años ahorita, ¿no? Y ahí empezó a gustarme la tinta, y me gustaba lo que se escribía, pero sobre todo la tinta. Yo, y hasta ahora, me dedico a esa parte. Yo soy un impresor, soy un imprentero, que he tenido la oportunidad, gracias a tener ese oficio, de apoyar proyectos que sí me apasionan, pero en los cuales creo que yo no soy el más capacitado. Y de ahí que hay encuentros que me parece que son muy exitosos, y me alegro mucho haber podido encontrarme, como con Willy. Desde el año 2013 él está a la cabeza de la editorial 3600, y yo hago lo que sé hacer, que es la parte comercial, la parte de producción. Entonces ahí hay una simbiosis interesante que he tratado siempre de hacer lo que sé hacer y tratar de hacerlo bien y apoyar a los que saben hacerlo suyo. Pero obviamente sí, la idea es que te tiene que apasionar la lectura, los libros, la literatura. Entonces desde el 88 yo empecé como imprentero, y rápidamente empecé a apoyar proyectos independientes, libros de autores independientes, alguna que otra revista literaria de chicos de mi edad también, ¿no? Y de la nuestra también. Claro, también había, pero había un Abra Palabra, no sé si recuerdan, ya estaba con Claudio Rosell, el Paul Tellería, gente que después ya me cruzaban en otro ámbito. ¿Alejandría ustedes publicaban? Sí. Alejandría, pero ya era un hombre maduro, ya había quebrado 3 empresas, tenía mis 2 hijas. Wow. 3 amantes. No, mentira, Daniela. No, yo soy felizmente casado hace más de 30 años. Y claro, desde muy chico me casé, y claro,
soy muy serio, ¿no? aunque no parezca, sí. tenía la empresa que era la imprenta y normalmente en paralelo funcionaba la editorial. Pero el año 93 fue más o menos cuando ya empecé a tomar en serio la idea de crear una editorial, y el primer intento de la editorial, que fue en 93, 94, no recuerdo muy bien, yo estudiaba junto a Marcelo Pazoldán, hermano, suena feo llamarlo así, es el impulsor de lo que es la editorial Nuevo Milenio. Entonces creamos Nuevo Milenio junto a El Mundo, que era el hermano de Marcelo. Entonces yo tenía la imprenta, El Mundo, que también estaba, y allá era, pues no tenía la fama que tiene ahora. Creo que el único libro que tenía en ese entonces eran Las Máscaras de la Nada, claro, que era un premio Guten-Tag, si no me equivoco, o no, Días de Papel era, creo. Bueno. Estaba empezando también sus primeras armas, entonces armamos la editorial, y con él, con Nuevo Milenio debe estar unos 3 años, no recuerdo muy bien, pero claro, era realmente un proyecto, mi principal ocupación era la imprenta, y Nuevo Milenio era un proyecto con el cual compartía, y fue un hermoso proyecto que bueno, concluyó porque Marcelo se fue a vivir a Cochabamba, y ya, dejamos. Yo después he sido impresor de ellos. Pero no concluyó, Nuevo Milenio sigue. Claro, sigue, pero ya yo me retiré de la sociedad. Ajá. En muy buenos términos. Con claro. Marcelo somos amigos muy, muy cercanos, y ahí sí hay mucha ayuda. Es decir, el anterior viernes no tenía quien presente un libro, entonces le digo, pues Marcelo, por favor. En Cochabamba, ¿no? Claro, en Cochabamba, porque no pude llegar, teníamos otra presentación aquí. Entonces alguna vez es así, pucha, por favor dame una mano, y alguno de tus autores o cuates que nos lo presente, o tú puedes ir a presentar, dar las palabras de circunstancias. Lo mismo cuando él necesita que una mano. Pero esas son palabras mayores en amistad y entre o empresas. presentaciones, ya en Feria del Libro, donde estaba así, vengan por favor, todos vamos. Claro, con nuestros vendedores más, a hacer público, claro. O yo vendo, o yo cargo el papel, los libros, así. Y con algunas editoriales existe muchísima amistad. Con la editorial El País, con Ricardo Serrano, es también un amigo muy cercano, y José Antonio y Fernando también, pero hay una relación menos cercana de amistad, de haber salido, compartido, jaraneado con ellos, ¿no? Pero sí hay creo que en la industria editorial en el país no hay todavía tanto espacio para la competencia. Pequeñas rencillas sí, pero competencia no. Entonces, ahí fue donde empecé el 93, 94 con Nuevo Milenio. Ahora, digo yo, a ver, hablando así como es, ¿no? O sea, uno hace una empresa, uno hace un proyecto porque quiere pues vivir del proyecto, ¿no? Quiere tener una calidad de vida aceptable, ¿no? O sea, no somos así Quijotes, ¿no? De que sí, no importa, voy a perder todo mi patrimonio, pero voy a impulsar esto. No es así. Bueno, los cineastas creo que hacen eso, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué apostar? Ya nos has dicho que te gustaba la tinta, todo el mundo esto, pero tú realmente, y si estás diciendo que has quebrado 3 empresas y viene la cuarta, eres bastante insistente en el campo, ¿no? O sea, ¿por qué apostar a los libros? ¿Realmente se puede vivir bien? Yo apuesto a que sí. Vivo bastante bien, vivo feliz. Duermes tranquilo. Creo que lo principal, vivo feliz haciendo lo que me gusta hacer. Creo que ese ya es un gran logro. Sí, absolutamente. Que no muchos tienen, porque yo sí la tengo la posibilidad de hacer. Lo que pasa es que siempre un poco más, va más allá del hecho de cuando emprendes. Yo he vivido mucho tiempo en el exterior, en Francia, justamente. Y cuando yo salí bachiller ahí, o estaba haciendo el bachillerato, porque también hice el bachillerato en Bolivia, y no era leer, no era del grupito así de lectores, pero era muy común sentarse en un café y hablar de libros. Y claro, después de esa experiencia llegué a Bolivia a hacer mi bachillerato y la pasé regio, pero en un ámbito en el cual no me sentía completo era en ese, ¿no? Sí, tenía mis amigos y no. Y lamentablemente también la formación que tenían los docentes en esa época, para mí no era la que satisfacía y daba ganas a los chicos a que lean, ¿no? Entonces sí, leías libros que eran un poquito más que me parece muy bien y me parece muy legítimo empezar con esos libros, pero se quedaban libros que eran más de, no sé, Ogmandino, Cuauhtémoc Cárdenas, el vendedor más grande del mundo. Y no desmerezco en absoluto ese tipo de títulos, pero creo que tú en el colegio puedes ir avanzando más, profundizando más la lectura. No había ese ambiente de lectura. No había ese ambiente de lectura.
Gracias por redondear. No digo, no, es que me da la impresión de que estás diciendo que tus amigos cochabambinos no tenían un nivel intelectual adecuado, digamos, para compartir. Claro, tú ibas a un café, no habían leído nada de lo que te ibas habías solo, leído. porque Querían charlar de Armandino. Eso del café ahora es que muy hay, moderno. Es muy moderno. Cuando yo llegué no había un café, el único café que yo podía asistir, medio ridículo debió ser en ese entonces, a mis 18, era el Club de la Paz, cerca al Obelisco. Pero habían confiterías, uno iba a tomar su heladito y podían ir a leer, a hablar. Podríamos haber hecho, pero eso me faltaba, ¿no? La pasé muy bien porque aprendí otras cosas que era muchísimo más simpático, aprendí a beber, que Era más divertido. que se hace con comer, beber en Cochabamba y charlar de otros temas, la política, sin duda. Y claro, por un lado era eso, la falta de lectura, y después ya, claro, no había un acceso al libro muy fácil, no tenías buenos libros, era muy difícil poder publicar libros en Bolivia, ¿no? Ajá. Y son un poco dos ejes los que me hacen dedicarme a esto. Una vez teniendo esa experiencia, que había la falta de tener libros, acceso a los libros económicos y bien escritos, bien publicados, tener así un producto bueno. Y otro que un poco va con la autoestima de como país, ¿no? La estima que tú tienes. No había ningún, si tú te acercas a la gente, ya leí un poquito más, no te mencionaban ningún autor boliviano. Los más cercanos se iban a las fronteras más cercanas, de Borges, Cortázar, Vargas Llosa, Neruda. Los pocos chicos que leían no tenían referentes nacionales, y cuando lo tenían, los que te hacían leer por obligación, que son excelentes libros, pero claro, no se adecuaban a las necesidades de lectura de los chicos de esa edad, no sé, La niña de sus ojos, Es tu preferido, Raza de Bronce. Chascañao y Raza de Bronce, que son libros que son, obviamente, que tienen muchísima valía y hay que leerlos. Pero claro, no había algo contemporáneo porque tú te sentías identificado, pues así, y nuestras figuras emblemáticas eran o políticos o guerreros, o entonces la idea venía de ahí, ¿no? De tratar de construir héroes culturales y a través de la lectura. Entonces un poco son los dos ejes que han guiado toda mi trayectoria en este oficio. ¿Y tu apuesta para vivir tranquilo y seguir? No empezó con eso, la verdad es que yo siempre pretendí vivir del negocio, y sí era un poco quijotesca en ese entonces, pero no me tomaba mucho espacio en mi tiempo porque sacábamos 2 libros al año, era nuestra apuesta, y ahora espero que no sean más porque Willy es el encargado de esa parte. El último año creo que hemos sacado 55 libros. 57 libros de Editorial 3600. Entonces, claro, poco a poco la editorial se fue comiendo a la imprenta en cuanto a tiempo. Es decir, yo antes le dedicaba ese tiempo, no tal vez con el profesionalismo que se necesita para dedicarse, pero claro, el tiempo, es decir, al principio eran 2, después eran 4, después eran 12 libros, entonces ya te iba restando tiempo de trabajo que yo hacía, que de la imprenta, del grupo impresor, y ahí sí pues, vino Willy para dar así otro empuje y dar un salto así cuantitativo en cuanto a la edición. Claro, cuantitativo realmente. Sí, de 12 a... Y al respecto, bueno, yo entiendo que todo está muy bien definido, tú tienes tu ámbito de experiencia y conocimiento, y Willy también, pero ¿no han llegado así a chocar y a decir este libro va, no va, esto no se va a vender, y finalmente yo sé manejar la área comercial, nadie va a comprar esto, pero Willy no, sí, mi familia lo va a comprar, no sé? Alguna vez, pero poco, ¿no? Normalmente no por libros. Por otras ¿Por cosas. autores? No, por las portadas, digamos, el diseño, porque ya había un diseño predeterminado de la editorial. Entonces, no, hay que cambiar esto. No quería cambiarlo ni por si acaso. Pero no por los libros, o sea, eso está claro. No hay autores que no vayan. Potestad absoluta, él es el director de la editorial. Yo solamente tengo derecho a veto, ¿no? Hay algunos temas que... No. Pero en realidad coincidimos normalmente. Sí. En casi todo. Ajá. Entonces eso. Buenísimo. Bueno, tengo una pregunta más. Hay, a ver, mucho, o no sé si poco, lo que pasa es que somos un país finalmente pequeño, sabemos que no tenemos una cultura lectora, como acabas de decir, realmente grande, pero además de esta apuesta por los desconocidos, a los que se acompaña, se lleva, se crece, bueno, todo esto que nos has contado, ¿hay algo más que diferencia a 3600 del resto de, o sea, hablando en términos de personalidad, digamos, del resto de las editoriales bolivianas? Claro, yo creo que sí, ¿no? El trabajo editorial que hacemos, que es un poco el que ha impuesto esa línea,
yo creo que es único, ¿no? Porque nosotros sí creo que hacemos un trabajo editorial serio. No estoy desmereciendo a nosotros, pero sí para nosotros es muy importante que hay un trabajo de edición. No somos imprenta, no es que un autor importante ha sacado su libro, agarramos el PDF y lo reimprimimos, o viene el autor y no se toca nada. Nosotros lo que hacemos, y no sé si alguna vez ya lo has explicado en este programa, yo creo que sí, llega un manuscrito, pasa a unos lectores, si se aprueba el manuscrito, pues recién asignamos a un editor del plantel que tenemos, que además son gente muy capaz y que nos ayuda de una manera extraordinaria, y ellos trabajan de manera muy cercana con el editor. Y la verdad que yo he ido aprendiendo de ese oficio con el tiempo. En un principio nosotros lo que hacíamos era una corrección de estilo, ¿no? Nos llegaba un libro y corregíamos mientras leíamos, corregíamos las erratas que podrían haber, y no, mientras que ahora creo que sí hay un trabajo de edición serio, ¿no? Donde interviene la editorial a través del editor y trabaja con el autor codo a codo. Pueden ser trabajos muy largos, y ahí sacamos un producto distinto en el manuscrito. Ajá. Y eso yo creo que es una diferencia importante en ese ámbito, ¿no? Claro. Bueno, por ahí, a la vuelta del corte, Uli, ¿nos puedas contar cómo es ese trabajo codo a codo, de largo aliento? ¿Qué es lo que se hace con un autor que tal vez ni siquiera quiere cambiar, acceder a las, no sé, correcciones de fondo y forma y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de eso y también de otros detalles del ámbito editorial, ¿no? A ver, vamos a ver a qué se enfrenta una editorial, las políticas del gobierno, precisamente eso que nos cuenta Marcel, el ego de los escritores. Ajá, buenísimo. Hay muchos más temas que tocar, entonces no se vayan, vamos a un corte y volvemos a seguir charlando con Marcela Ramírez. Estamos de vuelta y estamos en Ya que estamos, nos gusta redundar con nuestro nombre, con Marcel Ramírez, el gerente, fundador, propietario de la editorial 3600. Te miro así porque me dices es todo, no sé exactamente pues con cuántos títulos más ponerle o cuántos me estoy olvidando. Él es el editor, él es el intelectual, yo cargo los libros, yo armo las mesas, lo que pasa es que no, y entiendo, ese es un intelectual claro, importante. Flotando en el mundo de las letras. Ese trabajo vespaleros. No quería quedarme corta con la presentación, por eso te agradezco la aclaración. Y lo último que le había preguntado yo a Marcel es en qué se diferencia, además de la apuesta que hace por autores noveles, ¿no? La editorial 3600. Y había pensado yo que de alguna forma este trabajo editorial era compartido por otras empresas también, ¿no? O sea, no solamente, como tú dices, hacer la corrección de estilo, sino el trabajo cercano que se hace con los autores y en muchos casos con el ego de los autores. Y ese es un trabajo que Marcel daba a entender que lo hacía Willy, ¿no? Que era él especialmente, o tal vez otros editores, los que tenían que hacer ese trabajo codo a codo con autores que me imagino muchas veces son difíciles. Así que haciendo así una especie de paréntesis, me gustaría saber sobre esas infidencias que caracterizan a esta editorial. ¿Cómo es que se trabaja con un autor? O sea, cuando ustedes deciden publicar, ¿no es que la obra ya está redondita, les gustó y ya va para adelante? Claro, va, pero tiene que pasar por un proceso editorial, porque si va a la imprenta directo, somos imprenta, no somos editorial. Claro. Pues nuestro trabajo es asignarle un editor. Primero, yo ya no edito mucho, edito 3, 4 libros con suerte al año, no me da el tiempo para más, porque la coordinación editorial demanda tiempo. Claro. No parece sencillo, pero yo me sorprendo a veces. Hay días que no he tocado un texto, no he abierto nada, no he hecho ni siquiera una factura, y he estado solo haciendo llamadas, y con llamadas se me ha ido el día. Claro. Y así coordinando, viendo, hablando con el autor, etc. Bueno, se le asigna un editor y tienen que trabajar con el autor, y nosotros les aclaramos a los autores, por favor, acepten cuando menos el 60% de nuestras sugerencias. ¿Que son de fondo? Que son de fondo. Claro, o sea, puede haber también tildes, comas, qué sé yo, ese tipo de cosas que son de forma, aceptar, digamos, claro, que deberían ser de hecho, ¿no? Claro, o sea, yo les digo, esto tiene que ser, canción lleva tilde y punto, ya, y no hay otra. No se opina ya. Claro, en esas cosas ni les preguntamos, pero hay otras, y esto es la instrucción igual para todos los editores, que no hay que modificar, que no hay que tocar. Si a nosotros nos parece que esta frase sería más bonita de esta manera, no la tocas, la sugieres, claro, en un comentario, y luego se discute eso con el autor.
Y hay otros tipos de sugerencias, quita este cuento, no va con el todo, o el lenguaje de tu personaje, que es un niño de 10 años, pues está hablando como un señor de 60. Ajá. Entonces tienes que modificar a lo largo de toda la novela el lenguaje de ese personaje. Puede aceptar o no, son sugerencias. Pero ahí está el truquito, somos una editorial. Si no quieres aceptar nuestras sugerencias, búscate una imprenta que te imprima tal cual como tú quieres tu libro. Entonces, ¿y tienen autores así? Que no? En general, los autores más consagrados y así, por ejemplo, Claudio Ferrufín o qué sé yo, ¿no? Los que ya tienen mucha trayectoria y premios son los que más aceptan. Entonces, es decir, no te ponen peros, confían en su editor. Mientras que los que están empezando, no todos, hay joyas también, ¿no? Pero algunos sí tienen es mi obra maestra, lo he hecho todo, lo he meditado, todas las comas están bien puestas, qué sé yo. Tienen esa... Y también puede pasar con gente que ya tiene mayor trayectoria. Ajá. Pero hay esos detallitos, Marcel conoce bien y nos puede contar cómo es el ego de los escritores. No. Conoce bien. Yo creo que todo artista y toda persona que además está entregando parte de uno, ¿no? Dentro de la obra, lo quiere a su libro. Y todos obviamente creen que su libro es el más importante. Y así los entiendo además, ¿no? Porque son... Y ahí voy a campo. Yo creo que realmente dentro de las artes, el oficio menos pagado, que ya todos son mal pagados, pero el peor de todos es el del escritor, ¿no? Porque tú tienes, para escribir un libro, no sé, en el mejor de los casos será que has trabajado un año, 3 horas al día para terminar de tener un manuscrito original. Y lo que se paga en todo el mundo, porque además no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, es un 10% de las regalías. Claro. Y si has vendido, no sé, 30 libros, o sea, en el mejor de los casos el equivalente será, o sea, 3.000 bolivianos que recibes en el año por haber trabajado. Un artista plástico, un pintor agarra y vende 5 cuadros a $150, $200. Realmente creo que no hay relación el trabajo que se ha invertido para escribir el libro y el beneficio económico, pero creo que no lo hacen por eso. Entonces sí, como le han metido tanto de su vida, de su tiempo al proyecto, se sienten dueños, ¿no? Entonces es difícil un poquito y tratar de cambiarles en muchos casos, como dice Willy, más bien. Y vuelvo a hablar del Adolfo, que para nosotros ha sido tal vez el autor más emblemático de nuestro editorial, Adolfo Cárdenas. Él sacaba el libro y decía, ya, lo que quieras, ¿eh? Porque confiaba en nosotros. No era tampoco que hubiera entregado a cualquier persona para que se lo cambien, pero confiaba en Willy, confiaba en los editores con los que ha trabajado. Entonces les hacía mucho caso y trabajaba cercanamente y normalmente aceptaba todo y era muy generoso en eso, ¿no? Hay autores que si bien no son, y voy a decir nombres porque además los hace ver muy bien, el Guillermo Ruiz es insoportable para cerrar un libro. Es un autor brillante, es una persona excelente, es un gran amigo, pero hasta el último segundo, cuando ya las galeras han sido corregidas 10 veces, él ha releído una 5ª vez y le parece que tiene que cambiar, no sé, además detalles, en vez de todavía aún le parece que es una vez. Claro, él es un poeta, entonces para él cada página es un fragmento, una poesía que se va juntando. Entonces, claro, entonces te puede parecer, cuando tú estás del otro lado, muy molestoso y tienes ganas de así lanzarle el tema, ya se ha cerrado, pero después te llama además muy educado, no, por favor, escrito desde Francia además. Y además, si esa página ya está impresa, yo la pago, así, ¿no? Entonces que esos son los autores que realmente trabajan y están sobre su libro y sobre que salga, además hasta el último detalle, les gusta ver la portada, el aire que tienen las... Pero ahí no creo que sea ego, sino realmente un cuidado muy grande a su trabajo, un respeto al libro, más que incluso a su escritura, al objeto que va a salir y va a ser presentado al público. Y hay otros que normalmente no son los más consagrados, que sí, alguna vez se me ha corregido alguna persona que no, a ver, ya puedo entender, no sé, que este escritor portugués que empieza con mayúsculas y no pone un solo punto, Saramago, de la ceguera, Saramago puede hacer eso. Pero no, pues cuando estás haciendo tu primera novela y quieres
poner Ajá. todos, ya no, yo no utilizo mayúsculas, voy a escribir solo minúscula, y que no tiene es decir, un argumento en la trama, si no es porque le ha parecido que le da más caché. También existen esas personas, pero ahí creo que Continuo se los puede convencer, y si no llegas a un acuerdo, y eso ya es más trabajo de Willy, no cierras. Gracias, pero no gracias. Nos ha ocurrido alguna vez, ¿no? Bueno, si realmente para ti es tan importante eso, nosotros tenemos un manual, ¿no? de edición, Sí, ajá. que se puede, obviamente, como todo, trabajar, modificar en algunos casos, pero hay cosas que no son racionales, pero es lo menos es eso. Ajá. El ego va por otros lados, ¿no? El ego va porque, y yo los entiendo, es gente que quiere mucho más difusión a su obra, y no siempre se puede dar. Como hemos comentado, nosotros publicamos más de 50 libros al año. Entonces, si bien trabajamos en hacer una difusión, no podemos tampoco diferenciar mucho una obra de la otra, es decir, darle más bola a uno que a otro, o detalles como, no sé, tenemos Adrián Mier, que es un gran amigo, un colaborador de muchísima valía para la editorial. Él hace las redes, entonces, felicita a un autor por su cumpleaños. Listo, no habíamos tenido en la base de datos el cumpleaños de otra felicitar persona. a 300. Claro, se resiente pero ese estilo de reacciones que son muy humanas, muy naturales. Ajá. Pero creo que logramos llevar... Nunca me han saludado ahora que lo dices. Jamás. En pero los es que últimos tú niegas 10 tu años. cumpleaños, tu edad, todo. Oye, ¿cuándo he negado? ¿Cuándo he negado? Jamás he negado queremos nada. quemarte. Queremos ser indiscretos. ¿Qué, acaso felicidades por tus 53 años? No necesitan poner eso. No. Eso 53 no es años, excusas. 6 días, sí, ya. Sí, absolutamente no. ¿Y cuál es el dilema con el Estado que estabas planteando, con las políticas? A ver, aquí nos contará, porque Marcela, como miembro de la Cámara del Libro, que ha sido muchas veces director de ferias y todo ahí, ha asistido a reuniones con el Estado. Alguna vez yo acompañé para alguna cosa. Pues, por ejemplo, el Estado lo invita al gobierno, o sea, al país, a una feria del libro. Y llama a la ministra de Culturas, y en ese entonces creo que era Vilma Lanoca, y dice sencillamente, bueno, ¿a cuánto se ponen para que vayamos? Días, ¿cuánto van a poner para mandar los libros? Cuando el gobierno podría mandar en valija diplomática, qué sé yo. A otro país. Claro. Ajá. Pero el gobierno sí tenía presupuesto para llevar la diablada, digamos, pero no a escritores, Wow. ni a los libros, pero sí quería llevar un ballet folclórico. Ese tipo de cosas te chocas, ¿o no? Como editor, como... Terrible. Sí, como editor, como cámara. La verdad es que no existe un apoyo de parte del Estado, ¿no? Claro. Y todos nos quejamos de ello. Y hay que trabajar con eso, pero sí hay cosas que indignan un poco, como la que dice Willy, ¿no? Yo recuerdo una feria donde Bolivia era el país invitado en la Feria del Libro de Santiago, y lo que dice, ¿no? Es decir, fue una diablada donde habían 40 bailarines. Claro, diablada a la extras. Feria del Libro. Ajá. Claro, y invitados muy pocos, no han debido pasar la decena, y además seleccionados por su afinidad política, ¿no? Claro. Hubo un pequeño escándalo, que no recuerdo, que un autor boliviano llevó sus libros que eran contrarios A la ideología imperante. Alfredo Rodríguez, que era la ministra Salguero, era que luego se ministra. negó a propósito a la ministra y públicamente en una nota sacó acusándome, además de cronista frustrado, no sé qué otras cosas más, que yo había inventado ese episodio. Cuando está registrado en la prensa, el mismo Alfredo Rodríguez puede contar cómo usted lo ha votado. Está registrado en la prensa chilena, señora exministra. Qué barbaridad. O sea que no pudieron ir muchos autores, por lo menos. Tenían que Muchos no básicamente iban, ¿no? pagar. Tenías que tú un poco, no, aunque te pagabas, en ese caso, cuando Bolivia paga el stand, o sea, ya no es Bolivia, el gobierno paga a través de los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no? Ajá. Pero bueno, ellos asumen que son los dueños y señores de ese espacio, y tienes que tú, además, agradecerles mucho por llevar un par de libros. Regalas normalmente, porque es muy difícil que vuelvan los libros al Claro. país, y no lo que tú quieres es tratar de que tus autores sean conocidos en el exterior. Entonces no hay apoyo para la difusión de nuestros libros en el exterior, y sí debería ser, yo creo, que el Ministerio de Culturas, o como creo que incluso hay un proyecto pro Bolivia, como hay pro Chile, pro Colombia, pro Perú, todo, que financian este tipo de eventos para hacer conocer los productos bolivianos, en este caso los libros.
Entonces es muy, muy difícil cuando el Estado interviene. Normalmente ellos ponen su filtro y solamente dejan exponer los libros que a ellos les parecen correctos. Entonces hay una censura muy grande. Eso por un lado, ¿no? Después, bueno, no hay mucho más apoyo, y la verdad que el trabajo del Ministerio de Culturas, desde que se fue Pablo Gru, que él en realidad fue el que inauguró, ¿no?, el Ministerio de Culturas, porque era viceministerio antes, ha ido, lamento decirlo, pero no queda otra, es decir, ha ido decayendo en cuanto a las personas que se han hecho cargo, y cada vez ha habido menos apoyo, por lo menos al ámbito que yo conozco, que es el de la industria editorial. Uy, o sea que desde esa perspectiva vamos dun. El último Premio Nacional de Novela que se logró hacer, ¿cuántas versiones del Premio Nacional de Novela? ¿20? ¿22? Pues por ahí, ya nomás. ¿Cuándo ha sido el 20? 2019. 2019, que nosotros publicábamos el Premio Nacional de Novela, y bueno, el Premio Nacional de Novela, el Premio Nacional de Poesía, los premios juvenil e infantil, el premio en lengua originaria. Esos 5 premios que eran tal vez los premios mejor pagados, Ajá. y era un gran incentivo para que produzcan los autores bolivianos. No se lleva a cabo ese premio, y ese evento no se lleva a cabo desde el 2019. 5 años, ¿y por qué? Primero hubo el 2020, o sea, la pandemia. crisis de la pandemia, ¿no? Y ahí se cerró el Ministerio de Cultura. Sí. Se cerró el Ministerio de Cultura, y después lo que pasa es que, y eso ha sucedido en muchos otros gobiernos, pero es un botín político, ¿no? Entonces tú das más o menos a la persona que necesita, no sé cuántos ítems habrá en el Ministerio de Culturas, entonces necesitamos 80 ítems, y que entren los que quieran, porque tenemos que pagar, porque han trabajado en la campaña, son buenos compañeros, pero la verdad es que yo no veo que exista mucho apoyo. El que conozco, como te digo, la industria del libro, pero tengo la impresión, por lo poco que conozco de otras áreas, que tampoco apoyan mucho, a no ser que sean proyectos muy casados o el autor es muy ligado al partido, tiene una amistad muy grande con alguien del ministerio. Entonces creo que no hay estabas interrumpiendo. Y a propósito de esto, la editorial del Estado, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué publica la editorial del Estado? Está buena pregunta. Porque es un monstruo, ¿o no? ¿O era? Es un monstruo, porque soy aficionado a la imprenta, conozco muy bien, sé qué máquinas tiene un hermoso equipo, y lo que pasa es que, a ver, primero voy a decir qué es lo que imprime. Eso también ha afectado mucho al sector de la industria gráfica, a los imprenteros, porque las instituciones estatales primero tienen que cotizar con la editora nacional, que normalmente cobra entre un 30 y 50% más que cualquier imprenta comercial de la industria, ¿no? Pero el propio Estado la elige, se elige. Claro, es la primera opción, ¿no?, que tienen que ser. Aunque sea más cara, pagan para que se sostenga, y me imagino que tenga utilidad, no sé si ha tenido, ya desconozco eso, pero claro, eso sucede, ¿no? Y después, en publicaciones siempre son muy relacionadas a la ideología del partido gobernante en su momento, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Ahora creo que han ampliado un poco, hay algún, creo que también con fondos de cultura de México, de Fondo de Cultura Económica, y han sacado unos textos que son muy interesantes, y tienen algunos libros que no dejan de ser interesantes, pero claro, todos están siempre bajo una línea muy vigilada por parte de las autoridades, ¿no? Y eso lo podría entender, aunque no esté de acuerdo, pero habiendo pues una producción respetable y que llegue pues hasta la comunidad, no sé, perdida del Mapiri, ¿no? Claro, y eso yo también, y ahí ya voy a entrar a otro ámbito. Yo soy muy entusiasta del proyecto de la Biblioteca del Bicentenario, que creo que los títulos que se han escogido, y fue un lindo trabajo con una comisión que era plural, pues el nombre, era muy plural la comisión que había, y se logró elegir 200 obras que creo que son representativas del acervo literario del país. Pero, perdón que te corte, pero ¿saldrán al año que viene? ¿Tendremos 200 títulos? No. ¿En cuántos estamos? No hay, ¿Ni 100? 70, creo, ¿no? ¿Ni 100? No hay 100, no hay la mitad. No está en la mitad.
no está a la mitad, falta harto todavía. Y me parece una maravilla el trabajo que han hecho, y han hecho un lindo trabajo en cada edición del libro. Pero ahí te das cuenta el anquilosamiento y la burocracia que existe en todas las instituciones estatales, pero y reconozco que ha habido gente de muchísima valía, intelectuales de primer nivel que han trabajado en la biblioteca, pero no logran sacar, estamos hablando de 70 libros que han sacado desde el 2000, ¿cuánto? Está el proyecto de la Biblioteca del Bicentenario, y editoriales bolivianas con emprendimiento propio, y ahí hablo de nosotros, 3600, de Plural, de Nuevo Milenio, del Cuervo. Te puedo asegurar que hemos sacado más títulos, la mayoría, que pero total, nosotros en un año. Nosotros en un año. Claro, o sea, en dos, en tres ya han publicado más de 200. No sumando, te estoy diciendo, sino así cada una de las editoriales ha debido sacar solita más claro. títulos. No, totalmente, claro que sí. O sea, en 4 años que por lo menos tiene esto, han sacado 200, más de 200. Pero en productividad, más que tiene un equipo enorme, ¿no? Porque tiene editores de planta que trabajan ahí todo el tiempo. Tú sabes, tú has estado ahí inmiscuida, cuenta el chisme. Lo sé, no solamente inmiscuida, he sido directora de la editora general por un tiempo bastante polémico de un mes. Sí. El chisme se los voy a dejar para otra. Pero no deja de ser obviamente un movimiento bastante político, ¿no? Claro. Pero ahí que tenemos amigos que trabajan ahí y me alegra mucho que gracias a esto tengan más trabajo, más años, y hay ¿no? gente me parece genial. Muy capacitada. Pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Pucha, tardamos mucho, o sea, claro. Porque hay mucha burocracia ahí metida. Sí. Podríamos hacer más. Hay libros que ya están hechos y están esperando una firma, una soncera, una revisión, o sea, o que el director echarle con la familia, o cualquier tontera así. Que esos libros ya podrían haber salido. Claro, sí. Esa es la primera parte, ¿no? La producción de los libros. Pero después donde creo que no han tenido un trabajo, que ahí es donde yo sí me encantaría que lo hubieran hecho mejor, es en la difusión, ¿no? Y primero se están reduciendo las cantidades de libros impresos. Si tú tienes esa inversión que has hecho para contratar, además han contratado gente muy idónea para hacer los prólogos, la edición, realmente los libros son unas joyas, están muy bien editados, son hermosos. Es subvencionado y me parece bien, yo no soy enemigo de la subvención, pero que se difunda, que esté en todos los colegios, que tengas un programa de lectura, que vaya acompañado, aunque sea pequeño en un principio, que hagas, no sé, 10 escuelas piloto por departamento, que tengas facilitadores que te enseñen a leer, que hayan talleres de lectura y comprensión. Sí, porque muchas veces esos prólogos funcionan pues como guías de lectura, o sea, esa es la idea, ¿no? Me parece que son demasiado... Sí, a veces son demasiado... Sí. Pero tú puedes hacer eso y tendrías que tener además esa visión, ¿no? Si tú quieres llegar a que esto ayude a promover la lectura, tener prólogos más bien que estén destinados o guías de lectura que estén destinados a eso. Y eso lamentablemente no se ha hecho. Y es más, conseguir los libros no es fácil, ¿no? Porque no están bien distribuidos, tienes que ir a ferias, no asisten a todas las ferias. Entonces, sí, hay eso. Me parece un gran proyecto, están sacando lindos libros y ojalá que los abran al público para que la gente pueda leer más. Así es. Bueno, creo que en todo caso esta conversación es inagotable, ¿no? Porque hay tanto que desde las propias editoriales creo que se puede proponer, hay tanto que quisiéramos conocer, pero de todas formas creo que lo que hemos dicho nos ha ampliado mucho el panorama de cómo funciona una editorial, tan grande, tan importante como 3600, la apuesta que hace por los escritores noveles, que creo que es importante, porque Nobel no significa... ya medio que ya algún día va a funcionar, ¿no? Sino es haber descubierto el talento antes que el nombre, y eso creo que es muy importante. Así que te agradecemos, Marcel, por tu presencia, por haber charlado con nosotros este ratito. ¿Y qué más, Willy? Nada más, muchas gracias, Marcel. Hubiera querido unos chismes, así que me digas cosas malas del Marcelo Paz Soldán, ese tipo de cosas, las cosas que hablas cuando estamos solos, pero bueno, no, pues ni modo. Son amigos, se cargan las cajas mutuamente, en todo caso, tenemos muchos secretos entre nosotros como para ir divulgándolos. Va a ser muy difícil, mejor que nos quedemos todos callados a que salgan los trapitos al sol. Qué grave. Pero es un oficio muy lindo y me encanta conversar de ello porque realmente es una pasión la que tenemos todos los que estamos en esto, tú, Willy y yo, porque realmente es lo que nos gusta, nos apasiona y lo hacemos con muchísimo placer. Espero poder transmitir de alguna manera esa pasión por la lectura, esa voluntad de promover, no sé, a que se consume el libro nacional a través de estos programas que son tan importantes para ello. Sí, no, y realmente es una apuesta porque
ante estas, no sé, visiones de que el libro va a morir, todavía invertir en el libro objeto me parece maravilloso. Así que, nada, gracias por su presencia, por acompañarnos, por haber compartido este momento y hasta el siguiente domingo. Adiós. Gracias.